Muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman a través del chat si se ve bien la diapositiva y si me escuchan bien. Veo que está conectada Sofía Alvarado. Eileen también están conectados. Por favor, me confirman a través del chat si me escuchan bien y si se ve la diapositiva que les estoy compartiendo. Bueno, vamos a dar inicio a una nueva tutoría virtual de la Olimpiada de Química. El día de hoy vamos a continuar pues hablando de propiedades de las sustancias y en particular vamos a tratar el tema de gases ideales. Vamos a ver qué se considera como un gas ideal y cómo podemos hacer cálculos con este tipo de sustancias. Bueno, cuando se habla de gases ideales, pues básicamente estamos hablando pues, de sustancias gaseosas, pero aquellas en las que se considera que la interacción entre una molécula de gas con otra molécula de gas se puede despreciar. O sea, estamos considerando sistemas donde las moléculas están muy separadas unas de otras de forma tal que podemos despreciar la interacción entre las moléculas. Y para estos gases se estudiaron algunas leyes. Por ejemplo, aquí está mencionada la primera ley que se menciona, pues es la ley de Boyle, que dice que la relación entre el volumen y la presión es una relación inversamente proporcional. O sea que el volumen va a ser proporcional a uno sobre la presión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo aumento, por ejemplo, la presión de un sistema, va a disminuir el volumen. O si yo disminuyo la presión, aumenta el volumen. Es una relación inversamente proporcional entre presión y volumen. Cuando una aumenta, la otra disminuye. También está la ley de Charles. La ley de Charles es una relación del volumen también, pero en esta ocasión con la temperatura. Es de resaltar pues que cuando estoy analizando volumen y presión en la ley de Boyle que acabamos de analizar, la cantidad de sustancia y la temperatura permanecen constantes. Luego en la ley de Charles vamos a hablar de la relación que hay entre el volumen y la temperatura, por lo tanto la cantidad de sustancia y la presión las vamos a considerar constantes. Y lo que se plantea es que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si yo tengo un sistema cerrado con un gas, si yo le aumento la temperatura, aumenta el volumen. Entonces, eso es lo que conocemos como una relación directamente proporcional. Y está la ley de Avogadro. La ley de Avogadro es una relación
también del volumen, pero con las moles, o sea, la cantidad de sustancia en moles, manteniendo temperatura constante y presión constante. Lo que nos dice la ley de Avogadro es que el volumen es proporcional a la cantidad de sustancia. Si yo tengo un recipiente a temperatura y presión constantes y le aumento las moles de la sustancia que tengo al interior, el volumen va a aumentar. Es una relación directamente proporcional. Entonces fueron tres relaciones que se estudiaron de forma individual, pero nosotros las podemos combinar. Miren que las tres relaciones que acabamos de analizar ahí nos están hablando de el volumen. En las tres relaciones que tenemos está el volumen involucrado. ¿Cómo cambia el volumen? Con cambios en la presión, en la temperatura y en la cantidad de sustancia. Entonces, como las tres leyes están relacionadas con el volumen, pues yo las puedo reunir y yo puedo tener una ley que es la que tenemos aquí abajo al final. Nos dice que el volumen va a ser proporcional, directamente proporcional al producto de las moles multiplicado por la temperatura y ese producto dividido la presión. Cuando yo tengo esa relación, el volumen es proporcional a las moles, a la temperatura y eso el producto de moles con temperatura dividido con la presión, yo puedo convertir esa expresión que nos da una proporcionalidad, la puedo llevar a una ecuación. Entonces la ecuación es la que tenemos aquí abajo. Para convertir eso como una ecuación, vamos a multiplicar las moles, la temperatura y la presión, la vamos a multiplicar por una constante de proporcionalidad que le vamos a llamar R mayúscula. Entonces R mayúscula es esa constante que nos va a relacionar el volumen con el término que está al otro lado del igual, que es el producto de las moles por la temperatura y dividido por la presión. Esta ecuación entonces nos permite describir el comportamiento de los gases en la cual podemos predecir cuál va a ser la presión para cierta cantidad de sustancia, conociendo la temperatura y el volumen. Entonces, los cálculos que llevamos a cabo con gases, donde asumimos un comportamiento ideal, donde recuerden que la idealidad implica que no hay interacción entre las moléculas del gas, lo cual pues es una aproximación, porque obviamente en algún momento las moléculas del gas pueden interactuar unas con otras, pero como las distancias entre las moléculas de un gas están, pues, son significativas, las moléculas están relativamente lejos unas de otras, a pesar de que tienen libre movimiento, van a ser muy pocas las interacciones que tenemos. Y entre más baja sea la presión, más poca va a ser la interacción que hay entre moléculas. Entonces, siempre que hacemos cálculos con estas ecuaciones, está involucrada una aproximación, pero es una aproximación bastante buena. Nos acercamos pues mucho a los valores reales, siempre y cuando estemos a presiones bajas. Entonces, esa ecuación que acabamos de analizar es la que se conoce como la ecuación del gas ideal. Y la forma más común, como más frecuentemente nosotros vemos esa ecuación del gas ideal, es esta forma que tenemos acá. Nos dicen que el producto de la presión por el volumen es igual a las moles de sustancia multiplicado por R y por T. Entonces, ahí R, como ya habíamos conversado hace un momento, R es una constante de proporcionalidad que también se conoce como constante de los gases o constante universal de los gases y se ha determinado pues el valor numérico en diferentes unidades. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo vemos que R es 0.08206 y tiene unidades de atmósferas, litros dividido mol Kelvin. También la podemos dar en otras unidades. Para expresarla en unidades como Joule sobre mol Kelvin es 8.3145 y los julios yo los puedo convertir a otras unidades de energía, los puedo convertir a ergios, los puedo convertir a calorías. Entonces, hay diferentes valores que puede tomar
la constante de los gases dependiendo de las unidades con las que estemos trabajando. Entonces, para convertirla a calorías, a ergios dividido mol Kelvin, pues simplemente es usar los factores de conversión necesarios. Bueno, entonces, esa ecuación de los gases, la ecuación del gas ideal, esa ecuación la podemos utilizar no solamente para sustancias puras, sino que también la podemos utilizar si tenemos una mezcla. Si tenemos una mezcla de gases ideales. Recuerden que este término ideal, lo pongo aquí entre comillas, el término ideal es una condición que implica que el cálculo tiene una aproximación. No es el resultado exacto, pero sí es una muy buena aproximación y nos vamos a acercar mucho al valor real. Entonces, hay una ley que se conoce como la ley de Dalton de las presiones parciales. La ley de Dalton nos dice que para una mezcla de X cantidad de gases ideales, pues X mínimo, pueden ser mínimo, tiene que ser dos gases para tener una mezcla, pero podemos tener cuatro gases, cinco, cualquier cantidad de gases, siempre y cuando esas reacciones tienen que ser gases, esos gases tienen que ser gases que no reaccionen entre sí. Porque si están reaccionando, pues lo que vamos a tener es que se van a formar algunos productos diferentes. Entonces, por ahora, vamos a considerar que tenemos una mezcla de cualquier cantidad X de gases ideales y que esos gases no reaccionan unos con otros. Entonces, planteamos esta ecuación que tenemos aquí abajo, donde podemos calcular la presión total del sistema. ¿Qué va a ser la presión total del sistema? La suma de las presiones parciales de todos los gases. P1 es la presión parcial del gas 1, P2 es la presión parcial del gas 2 y sigo sumando hasta el gas X. Supongamos que tengo una mezcla de 5 gases. Entonces la presión total de mi sistema va a ser P1 más P2 más P3 más P4 más P5. Cada gas va a tener una contribución a la presión total a la que tenemos nuestro sistema. Listo, entonces vamos a considerar ahora el sistema más sencillo de todos. El sistema más sencillo pues va a ser una mezcla de simplemente tener dos gases que los vamos a llamar A y B. El gas A y el gas B. Listo. Entonces tenemos esa mezcla de dos gases. A y B no reaccionan el uno con el otro, entonces no se van a consumir ni se van a transformar en otras sustancias. Entonces yo puedo decir estas ecuaciones que tengo aquí abajo, yo puedo decir que la presión parcial de A en ese sistema son las moles de A por R por T sobre el volumen. Recuerden, son moles de A, R que es la constante de los gases, T mayúscula es la temperatura y V mayúscula es el volumen del sistema. Y lo mismo, o pues de forma análoga, podemos plantear para la presión parcial de la sustancia B. La presión parcial de la sustancia B va a ser el producto de las moles de la sustancia B por R, que es la constante de los gases, por T mayúscula, que es la temperatura, por V mayúscula, que es el volumen. Entonces, listo. Para conocer cada una de las presiones parciales, necesito saber cuántas moles tengo de cada sustancia. R, que es la constante de los gases, pues ya sabemos cuál es el valor que tiene, pero necesito saber cuál es la temperatura de mi sistema y cuál es el volumen del sistema. Esa sería una forma en la que podemos tener. Estas son las presiones parciales del gas A y del gas B. Por lo tanto, con las presiones parciales, pues podemos calcular la presión total. Ya habíamos visto que la presión total del sistema en una mezcla de gases ideales es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases presentes en el sistema. ¿Qué es la presión de A? La presión de A la tenemos acá. Son las moles de A por R por T sobre B. ¿Qué es la presión parcial de B? Son las moles de B por R por T sobre B.
Si yo sumo la presión parcial de A y la presión parcial de B, yo puedo ver que hay unos términos en común. R es un término en común, la temperatura es un término en común, el volumen es un término en común. Por lo tanto, podemos sacar eso como un factor común, R por T por B, y me va a quedar multiplicado por las moles de A más las moles de B. En otras palabras, yo puedo decir que la presión total de mi sistema va a ser las moles totales que hay de todos los gases presentes en el sistema multiplicado por R, por la temperatura y por el volumen. De esa forma podemos calcular la presión total de mi sistema. Y además, yo puedo relacionar la presión total con la presión parcial de un gas. Eso lo podemos hacer haciendo un cociente. Yo puedo decir, escribimos por acá, la presión parcial de A lo puedo dividir por la presión total. Si yo divido la presión parcial de A por la presión total de A, la, perdón, la presión parcial de A por la presión total del sistema, la presión parcial de A, ya sé que eso es igual. En el numerador me va a quedar las moles de A por R por T sobre el volumen. Y la presión total en el denominador, ya sabemos que son las moles totales por R por T sobre B. Como R es una constante en el numerador y en el denominador, toma el mismo valor, R la puedo cancelar. Si el gas A y la mezcla de A con B están en un mismo recipiente, están a la misma temperatura. Si tengo temperatura en el numerador y temperatura en el denominador, las puedo cancelar. Y como están en el mismo recipiente, es una mezcla, A está en la mezcla que me genera esta presión total, entonces el volumen es el mismo. Al tener, como estoy dividiendo en el numerador por el volumen y en el denominador por el volumen también lo puedo cancelar. Entonces me queda que la presión de A, presión parcial de A, va a ser igual a moles de A sobre moles totales. Entonces aquí se va a hacer moles de A dividido moles totales. Y este denominador que tengo acá, que está dividiendo, lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Y me queda la presión total. Resulta que las moles de A dividido las moles totales, eso es lo mismo que la fracción molar de A. Por definición, una fracción molar es las moles de una sustancia dividido las moles totales de todas las sustancias que hay en un sistema. Entonces, por eso podemos decir o podemos plantear la expresión que tenemos acá. Se puede escribir que la presión parcial de A es la fracción molar de A multiplicado por la presión total. Y exactamente el mismo análisis podemos hacer para el otro componente de la mezcla. Recuerden que dijimos que teníamos una mezcla de dos sustancias A y B. Entonces, l- por un análisis análogo podemos decir que la presión parcial de B en ese sistema va a ser la fracción molar de B multiplicado por la presión total de mi sistema. Bueno, entonces vamos a proceder ahora a analizar algunos ejercicios, ejemplo, en estos temas de gases ideales. Entonces, por ejemplo, en este primer ejercicio nos dicen, tenemos una cantidad constante de gas, de un gas ideal. Entonces, si nos dicen que es una cantidad constante del gas, una cantidad constante, nos están hablando de la cantidad de sustancia. O sea que los moles de ese gas es una constante. Nos dicen que ocupa un volumen B determinado. No sabemos qué valor tiene el volumen, pero es un volumen B determinado a una temperatura T. Entonces, el volumen es V mayúscula, la temperatura es T mayúscula y la presión es P mayúscula. Esas son las condiciones iniciales que tenemos en nuestro sistema. Entonces, podemos analizar un recipiente que tiene un gas
una cierta cantidad de moles N, que son constantes, a un volumen B y a una temperatura T. Entonces digamos que este es bueno, y una presión P. Entonces tenemos acá, aumentemos un poco el tamaño del recipiente para poner acá una presión P. Entonces, como esas son las condiciones iniciales, es un sistema cerrado, por lo tanto las moles decimos que son constantes. El volumen, como es la condición inicial, llamémoslo un volumen B1, es B, la temperatura T1 o inicial es una temperatura T, no sabemos los valores numéricos, y la presión inicial P1 es una presión P. Luego de un tiempo se generan unos cambios. Nos dicen que se reduce, el volumen se reduce a la mitad y la temperatura se duplica. Entonces tenemos un recipiente más pequeño. El volumen del recipiente se reduce a la mitad. Entonces, bueno, es el mismo gas porque es un sistema cerrado. Las moles son constantes porque no hay pérdidas de sustancia a los alrededores. Pero el volumen B2 nos dicen que el volumen se reduce a la mitad. Entonces B2 es igual a la mitad de B1. Y como B1 era V, entonces es la mitad de V. Y nos dicen que la temperatura se duplica. Por tanto, la temperatura T2 es el doble de T1. O sea que va a ser 2 veces T. Nos dicen que en esas condiciones, ¿cómo será la presión del gas? Nos dan cuatro posibles respuestas. Sería 4 veces P, 2 veces P, es igual a P o es igual a la mitad de P. Entonces vamos a analizar. En nuestro primer sistema tenemos B1, B1 es igual a N por R por T1. Luego del cambio del volumen y la temperatura, pues también se va a ver un cambio reflejado en la presión. Tenemos P2, B2 es igual a N por R por T2. El N no le pongo su índice porque como es un sistema cerrado, no cambian las moles de sustancia. Entonces yo puedo dividir P1, B1 sobre, perdón, P2, B2, eso va a ser N RT1 dividido N RT2. R, como es el mismo valor, la puedo cancelar. Las moles de sustancia, como es la misma cantidad de sustancia, las puedo cancelar. Entonces nos están preguntando qué le va a pasar a la presión del gas. Entonces, ¿qué le va a pasar a P2? Para despejar P2, entonces yo puedo pasar P2 a multiplicar al otro lado del igual, y entonces T2 que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar a P1 y B1. Entonces nos quedaría P2 sería igual. Si paso este P2, como aquí está dividiendo, lo paso al otro lado del igual a multiplicar, lo paso para acá, a multiplicar este término, y T2 que está dividiendo lo paso a multiplicar, T1 que está multiplicando lo paso a dividir para poder despejar P2, nos va a quedar P1, B1 por T2 dividido en T1, que pasa a dividir T1 y B2, T1 y B2. ¿Eso qué va a ser igual? Recuerden que P1, dijimos P1 es P, B1 dijimos que le llamamos B, y T2 es 2 veces T. En el denominador nos queda T1, T1 dijimos que era T, y el volumen B2 es 1/2 TB. Entonces aquí puedo cancelar T con T, V con V, y este 1/2, el 2, va a pasar arriba a multiplicar. Entonces nos va a quedar que P2 va a ser igual, cuando ese 2 del denominador lo paso arriba a multiplicar, pues es un denominador en el denominador. Entonces va a pasar arriba al numerador a multiplicar este 2, por lo tanto me queda 4 veces P. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A, que nos dice que
Luego de esos cambios en la temperatura y en el volumen, nos dice que la presión va a resultar siendo 4 veces P. Si tienen alguna pregunta a medida que vamos resolviendo estos ejercicios, por favor, la pueden escribir por el chat. Bueno, por ahora no veo preguntas en el chat, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio nos hablan que nos dicen que tenemos una cantidad constante de un gas. Cuando recuerden que siempre que nos hablan de cantidad constante de un gas, quiere decir que las moles N es una constante. Es un gas puro, por lo tanto no está mezclado con otros gases. Es un recipiente cerrado, por lo que no hay pérdidas de sustancia a los alrededores. Nos dan la temperatura, hay una temperatura de 300 Kelvin, y nos dicen que la pared superior del recipiente es móvil. Entonces hagamos acá un pequeño esquema donde tenemos un recipiente con una pared superior. Digamos que esta pared es móvil, es una pared que pues, la podríamos mover hacia arriba o hacia abajo, pero no hay pérdida de sustancia hacia los alrededores. O sea, aquí al interior tenemos un gas. Ya sabemos que este está a una temperatura de 300 Kelvin. Y nos dicen que encima de la pared móvil se soporta una masa de 2 kilogramos. Encima de esta pared móvil, entonces hay una masa igual a 2 kilogramos. Esa masa que hay encima de esa pared es la que le va a generar una presión al interior del recipiente. Y recuerden pues que la presión es fuerza por unidad de área. La fuerza es la masa por gravedad. Listo. Entonces nos están diciendo si en ese sistema, si se aumenta la temperatura hasta 600 Kelvin, o sea, estamos pasando de 300 Kelvin a 600, estamos duplicando la temperatura. Entonces vamos a decir que la temperatura T2, luego de hacer un calentamiento del sistema, va a ser igual al doble de la temperatura T1 que teníamos inicialmente. Entonces, si se aumenta la temperatura del sistema 600 Kelvin, lo más probable es que nos dan 4 opciones. Estamos aumentando la temperatura. Entonces nos dicen que la primera opción nos dice que la presión disminuye a la mitad. Bueno, resulta que como hay una pared móvil, la presión del sistema no puede ni disminuir ni aumentar. La presión de ese sistema la está determinando es la masa que tengo soportada encima de la pared móvil. Mientras esa masa sea constante, la presión de mi sistema va a ser siempre la misma. Entonces un cambio en la temperatura no va a generar un cambio en la presión. Sí podría haber un cambio en la presión si el sistema fueran todas las paredes rígidas, pero como hay una pared móvil, la presión ni disminuye ni aumenta. Entonces, esta respuesta es incorrecta. Luego nos dicen, el volumen disminuye a la mitad. Bueno, si yo tengo cambios en la temperatura y como hay una pared móvil, efectivamente puede haber un cambio en el volumen. Estamos duplicando la temperatura, pero recuerden que aquí estamos analizando un gas. ¿Qué pasa en un gas? Un gas ideal, la presión por el volumen es igual a las moles por la constante de R de los gases y por la temperatura. Si yo aumento la temperatura, eso implica que el volumen tiene que aumentar. Miren que hay una relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura. Al tener una relación directamente proporcional, yo no puedo aumentar la temperatura haciendo que disminuya el volumen. Entonces, si yo aumento la temperatura, aumentaría el volumen, porque recuerden pues que la presión
Ya vimos que la presión es una constante. La presión, como hay una pared móvil, la presión no puede cambiar. Lo voy a poner aquí más resaltado. Es una constante. Recuerden que las moles también, como el sistema está cerrado, las moles es una constante. Lo voy a poner aquí un poco más resaltada. Y pues sabemos que R también, R es una constante. Listo, entonces básicamente las únicas variables que nos quedan son el volumen y la temperatura. Entonces el volumen no puede disminuir a la mitad porque son relaciones directamente proporcionales. La opción C nos dice que, bueno, esta ya la descartamos. La opción C dice que la presión se duplica, pero recuerden que ya analizamos en la parte A que la presión es constante. Esto es incorrecto. Y la opción D nos dice, el volumen se duplica. Miren que la temperatura 2 es el doble de la temperatura T1. Entonces, si yo duplico la temperatura, para conservar la igualdad se tiene que duplicar el volumen. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D. Bueno, en el chat no veo que haya preguntas. Recuerden, cualquier duda que tengan, la pueden escribir en el chat. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio nos dicen, tenemos en un recipiente, hay 10 moles de N2. Esto es nitrógeno gaseoso. Esas son moléculas, es un dímero de nitrógeno. También se conoce como dinitrógeno. Y entonces hay un recipiente que contiene 10 moles de dinitrógeno. Y hay otro recipiente que contiene 5 moles de helio. Helio es un gas, también es un gas inerte. El dinitrógeno es un gas con una muy baja reactividad, pero son dos recipientes diferentes. Cada recipiente contiene una sustancia diferente y tiene cantidad de sustancia diferente. Luego nos dicen, si ambos recipientes están a la misma temperatura, no nos dicen qué temperatura. Asumamos, no sé, por ejemplo, que estamos a temperatura ambiente. Temperatura ambiente unos 25 grados centígrados, más o menos 298 Kelvin. Y los dos recipientes son de igual volumen. Tienen los dos recipientes el mismo tamaño. Entonces, como estamos hablando de gases ideales, recordemos que siempre trabajamos con presión por volumen igual, el producto de las moles, por la constante R de los gases y por la temperatura. Entonces, vamos a analizar las opciones que nos dan de respuesta. Entonces, se podría afirmar que el número de moléculas en cada recipiente es el mismo. El número de moléculas pues va a depender de la cantidad de moles que hay de sustancia. Recordemos que una mol es equivalente o es igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, cada mol me genera 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, si yo tengo en un recipiente tengo 10 moles y en el otro tengo 5 moles, entonces en un recipiente tengo la mitad de moléculas de helio comparado con las moléculas que tenemos de nitrógeno. Por lo tanto, el número de moléculas en cada recipiente no es el mismo. Esta opción la podemos descartar. Luego nos dicen, los dos gases tienen la misma densidad. Recuerden que la densidad, si llamamos densidad de minúscula, densidad es masa sobre volumen. Pues la densidad no va a depender de la temperatura pues a la que estamos en el sistema porque no está cambiando la temperatura. Los recipientes están a la misma temperatura. Los recipientes tienen el mismo volumen. Entonces, si tienen el mismo volumen, el denominador es el mismo. ¿Qué va a cambiar? La masa. La masa del recipiente. Y la masa va a depender de las moles. Recuerden que las moles va a ser la masa de una sustancia dividido la masa molar. Entonces, por ejemplo,
Si yo conozco aquí 10 moles de nitrógeno, entonces yo puedo calcular la masa, sería las moles multiplicadas por la masa molar. Entonces, la masa molar de dinitrógeno, la masa molar del dinitrógeno es 2 veces la masa que tiene un átomo de nitrógeno. Entonces, si buscamos en una tabla periódica cuánto es la masa de un átomo de nitrógeno, resulta que la masa de un átomo es aproximadamente 14 gramos por mol por cada átomo de nitrógeno. Como tengo dos, entonces serían 28 gramos por mol. Si yo quiero encontrar la masa de helio, pues necesitaría multiplicar las moles de helio por la masa molar de helio. La masa molar de helio, si la consultamos en una tabla periódica, vamos a ver que la masa molar de un átomo de helio son aproximadamente, redondeando, 4 gramos por mol. Esos son 4 gramos por mol. Entonces, que yo tenga en un recipiente 10 moles de dinitrógeno y en el otro 5 moles de helio, para que los dos tengan la misma densidad, tendría que ser que los dos, como tienen el mismo volumen, el volumen es igual en los dos recipientes, tendríamos que tener la misma masa. Pero como las masas molares son muy diferentes, el dinitrógeno es mucho más pesado que el helio, entonces no voy a tener la misma masa. Por lo tanto, esa opción es incorrecta, no tienen la misma densidad. Entonces, la opción B también es incorrecta. Miremos la opción C. Nos dicen, el recipiente que contiene dinitrógeno tiene el doble de moléculas comparado con el otro recipiente. Recuerden que habíamos analizado hace un rato, una mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, si yo tengo 10 moles de nitrógeno, sería multiplicar 6,02 por 10 a la 23, multiplicarlo por 10. Mientras que si tengo 5 moles, sería ese 6,02 por 10 a la 23 moléculas, multiplicarlo por 5. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que si tengo el doble de moles de nitrógeno comparado al helio, entonces el dinitrógeno, voy a tener el doble de moléculas que de helio. Por lo tanto, el recipiente que contiene dinitrógeno sí tiene efectivamente el doble de moléculas comparado con el otro recipiente que es el que tiene helio. Esta sería la respuesta correcta, la opción C. De todas maneras, analicemos la última opción. La opción D nos dice, la presión en el recipiente que contiene helio es mayor. Como los dos recipientes tienen la misma temperatura, la temperatura es la misma. R es una constante. El volumen es el mismo. Entonces, volumen, temperatura y R son constantes. Entonces, la presión va a depender del número de moles. ¿Cuál recipiente va a tener mayor presión? El que tenga mayor cantidad de moles. Entonces, el recipiente que contiene dinitrógeno va a ser el que tenga la mayor presión. Por lo tanto, la presión en el recipiente que contiene helio no es la mayor, es la menor. Esta respuesta es incorrecta. Voy a revisar el chat por si hay alguna pregunta. Por ahora no veo preguntas en el chat, entonces vamos a proceder con el siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio nos dicen lo siguiente. Nos dicen, tenemos que se introducen 2,0 gramos de un gas helio. Tenemos 2,0 gramos de un gas que es neón y 2,0 moles de un gas que es argón. Y todos están en un mismo recipiente que tiene un volumen de 2 litros y una temperatura de 30 grados centígrados. Primero que todo, el helio, el neón, el argón, esos son gases inertes, son gases que no van a reaccionar el uno con el otro. Entonces, primero que todo, tener muy claro que no hay reacciones entre ellos. Luego nos piden determinar la afirmación correcta. Nos dicen, la presión parcial
de helio y neón es la misma, la presión parcial de neón y argón es la misma, o nos dicen la presión parcial de helio y argón es la misma. Entonces hay como tres combinaciones diferentes. Helio y neón en la parte A, neón y argón en la parte B, helio y argón en la parte C. Entonces las tres primeras opciones nos hablan de comparar la presión parcial de estos gases. Entonces recuerden que en una mezcla de gases ideales, la presión parcial de una sustancia cualquiera, por ejemplo, si queremos calcular la presión parcial de helio, es igual a la fracción molar de helio en el sistema por la presión total del sistema. Entonces la presión total del sistema es la suma de todas las presiones parciales. Entonces vamos a tener que acá la presión parcial depende de la fracción molar. Entonces desde acá la fracción molar de helio sabemos que son las moles de helio dividido las moles totales. Por lo tanto, para que la presión parcial de dos sustancias sea helio y neón, neón y argón o helio y argón, para que la presión parcial de esas dos, de una combinación de dos sustancias, sean iguales, pues como la presión total de mi sistema es una sola, es la suma de todas las presiones parciales, para que dos presiones parciales sean iguales, tengo que tener que la fracción molar tiene que ser la misma. Entonces, por ejemplo, en la opción A, para que la presión parcial de helio y neón sea la misma, esto implicaría que la fracción molar de helio tiene que ser igual a la fracción molar de neón. En la opción B, esto implicaría que la fracción molar de neón sea igual a la fracción molar de argón. Y la opción C implicaría que la fracción molar de helio sea igual a la fracción molar de argón. En el cálculo de la fracción molar, como vemos en esta ecuación que tenemos acá, la fracción molar de cada sustancia va a ser las moles de esa sustancia dividido a las moles totales. Para que las fracciones molares sean las mismas, tendría que ser que las moles totales sean las mismas. Acá lo que nos da el enunciado son masa. Nos dan gramos de helio, pues 2 gramos de helio, 2 gramos de neón y 2 moles de argón. Entonces, por ejemplo, para saber cuántas moles tengo de helio y de neón, que son los dos primeros datos que me dan acá, yo puedo calcular las moles de helio, que van a ser las moles de helio, va a ser la masa de helio dividido la masa molar. Aquí tenemos la masa de helio dividido la masa molar de helio. Esto sería, la masa de helio son 2,0 gramos dividido la masa molar de helio. Si vamos a buscar la masa molar del helio es 4, redondeando, son 4 gramos por mol. Entonces, 2 dividido 4, eso me va a dar, cancelando gramos con gramos, nos da 0,5 moles. Y si calculamos las moles de neón, resulta que las moles de neón sería pues la masa de neón dividido masa molar del neón. Del neón tenemos que también tenemos 2,0 gramos y eso lo vamos a dividir por la masa molar del neón. Si buscamos en una tabla periódica, el neón tiene una masa molar de, redondeando para simplificar bastante, más o menos, del orden de 20 gramos por mol. Si cancelo gramos, 2 dividido 20, esto nos va a dar 0,1 moles. Y las moles de argón nos las están dando acá, tenemos 2,0 moles. Entonces,
Para que la fracción molar de helio y de neón fueran iguales, tendríamos que tener las mismas moles, pero las moles de helio y neón son diferentes. Entonces la opción A es incorrecta. Para que las presiones parciales de neón y argón sean las mismas, la fracción molar de neón y argón deberían ser las mismas. Para que esas fracciones molares sean las mismas, necesitaríamos las mismas moles de neón y de argón. De neón tenemos 0,1 moles y de argón tenemos 2,0 moles. Esto es incorrecto. No podemos afirmar eso. En la opción C, para que presión parcial de helio y de argón sean las mismas, las fracciones molares de helio y argón deberían ser iguales. Para que fueran ellas iguales, deberíamos tener las mismas moles de helio que de argón. De helio tenemos 0,5 moles y de argón 2,0 moles. Son moles diferentes, entonces las presiones parciales van a ser diferentes. Entonces, la opción D va a ser la opción correcta. Esta es la opción correcta. Tenemos que, para ese sistema, todas las presiones parciales son diferentes. No hay dos presiones parciales iguales. La opción D sería la opción correcta. Voy a revisar el chat para ver si tenemos alguna pregunta. No tenemos preguntas en el chat. Entonces procedemos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. Tenemos que nos dicen, hay un recipiente de un volumen de 1 litro. Ya tenemos cuál es el volumen del recipiente, 1,0 litros. Nos dicen que contiene dióxido de carbono, esto es CO2, a una presión de 170 torr. Torr son unidades de presión. Y nos dicen que tenemos otro recipiente. El otro recipiente tiene 0,5 litros, tiene un volumen menor, es la mitad del primer recipiente. Nos dicen que contiene agua. Entonces, listo, tiene agua, entonces ese recipiente tiene H2O a una presión de 130 torr. Nos preguntan si los dos recipientes se unen, o sea, tengo un recipiente grande de 1 litro que tiene CO2 a una presión de 170 torr. Y lo voy a conectar con una tubería pues, de un volumen que podemos despreciar con otro recipiente un poco más pequeño que tiene un volumen menor, un volumen de 0,5 litros que contiene H2O a una, nos dicen que tiene una temperatura de 120 grados centígrados. A 120 grados centígrados, el CO2 es gaseoso y el agua también es gaseosa. Entonces, cuando conectamos los dos recipientes, vamos a tener una mezcla de dos gases donde el CO2 y el agua no reaccionan el uno con el otro. El agua inicialmente tenía una presión de 130 torr. Supongamos que aquí en esta tubería que tenemos acá tenemos una llavecita. Entonces, esa llave en la tubería que conecta los dos recipientes, cuando yo abro la llave, se van a mezclar los dos gases. Entonces, luego, al abrir la llave, la presión total, que sería una mezcla, sería la presión parcial de CO2 más la presión parcial del agua. ¿Qué creen ustedes? La presión del sistema final, esa presión total luego de abrir la llave, va a ser 300 torr. ¿Creen ustedes? La respuesta sería sí o no. Pueden escribir por favor la respuesta en el chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Que sí daría 300 torr o que no daría 300 torr?
Pues si nos fijamos en ese sistema, cuando yo tengo un gas que está a 170 y el otro a 130 torr, pues 170 torr más 130 torr, eso me da 300 torr. Pero resulta que 170 torr es la presión del CO2 cuando está puro y en un recipiente de 1 litro. 130 torr es la presión del agua gaseosa cuando está pura en un recipiente de 0,5 litros. Por lo tanto, esas presiones no son las presiones parciales de cada sustancia. Para yo poder encontrar la presión total, esa presión total es diferente de 300 torr. Para poder calcular yo la presión total real de esa mezcla, pues necesito tener en cuenta que en mi sistema, si yo conozco el volumen, conozco la presión, conozco la temperatura, yo puedo calcular cuántas moles hay de CO2 aquí. Las moles de CO2 las puedo calcular antes de mezclar. En el otro recipiente yo puedo calcular cuáles son las moles de agua antes de mezclarlos. La puedo calcular. Teniendo en cuenta las moles de CO2 y las moles de agua, la presión total va a ser igual a moles totales por R por la temperatura y eso dividido el volumen final de la mezcla. El volumen final de la mezcla, como estoy conectando un recipiente de 1 litro con un recipiente de 0,5 litros, ese volumen final de la mezcla va a ser 1,5 litros. Entonces, para saber la presión final real del sistema, al abrir la llave y conectar los dos recipientes, no lo obtengo simplemente por sumar las presiones que tenían los gases cuando estaban separados antes de mezclarlos. Debemos calcular, bueno, cuántas moles había de cada sustancia porque conecto los dos recipientes, pero no hay pérdidas de sustancia hacia los alrededores. Las moles de agua totales son las mismas antes y después de mezclarlos. Las moles totales de CO2 son las mismas antes y después de mezclar los dos gases. ¿Qué va a pasar? La temperatura es la misma, pero el volumen final va a cambiar. El volumen final sí va a ser la suma de los volúmenes individuales. Entonces podemos decir pues, que la presión total del sistema no va a ser 300 torr, pero podríamos calcularla a partir de las moles de CO2, las moles de agua, calcular las moles totales, conozco la temperatura y conozco el volumen final. Sería diferente a 300 torr, pero lo podemos calcular. Y bueno, y no olvidemos que una atmósfera es equivalente a 760 torr y es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. O sea, en otras palabras, un torr y 1 milímetro de mercurio es lo mismo, es equivalente. Bueno, voy a ver si en el chat hay alguna pregunta. Por ahora, pues no veo que nadie haya puesto ninguna pregunta, pues estos eran algunos ejercicios que teníamos de ejemplo propuestos para que vean más o menos qué tipo de ejercicios pueden encontrar a la hora que presenten las pruebas de la Olimpiada de Química. Bueno, muchas gracias por su asistencia y recuerden que mañana tendremos otras tutorías virtuales. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.